Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio poco explorado, pero fascinante, la ciencia ficción superíndice 3N turca. Ha soudo bien. Kizu ese turcua no sea lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en naves espaciales, futuros distu superíndice 3 picos o realidades alternativas. Pero te aseguro que la industria del entretenimiento turca tiene algunas joyas ocultas que merecen toda tu atención superíndice 3N. Vamos a explorar 3 series de ciencia ficción superíndice 3N turcas que te van a volar la cabeza. Series que mezclan la rica cultura e historia de Turquía con conceptos futuristas y tramas que te mantendrán al borde del asiento. Asu que prepurrense para un viaje intergaláctico o bueno, quizá ese no tan intergaláctico, pero un viaje a mundos inexplorados dentro de la ficción superíndice 3N turca. Antes de que empecemos, si son nuevos por AQ y les gusta explorar contenido diferente, ya saben qué copyright hacer, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que encontrarán algo que les guste. Ahora vamos a sumergirnos en estas increíbles series. La primera serie de la que quiero hablarles es una que realmente me sorprendió superíndice 3. Se llama Ya İstiklal Ya Ölüm, o La Independencia o la Muerte. Su copyright que el título suena muy a drama istu superíndice 3 rico que a ciencia ficción superíndice 3N, y en cierto modo lo es pero con un giro sorprendente. Esta serie, lanzada como una miniserie, se centra en la guerra de independencia turca, un periodo crucial en la historia del país. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, en medio de la recreación superíndice 3N istu superíndice 3 rica. Se introducen elementos de ciencia ficción superíndice 3N que desafían la percepción superíndice 3N de la realidad y la historia tal como la conocemos. No quiero revelar demasiado para no arruinarles la experiencia, pero piensen en tecnología futurista que se entrelaza con eventos istu superíndice 3 ricos clave. Imaginen que en medio de la batalla los personajes se encuentran con no les diré copyright con copyright, pero serú algo que jamú se esperarán ver en una serie sobre la guerra de independencia turca. Lo que hace a esta serie tan intrigante es precisamente esa justaposición superíndice 3N entre el rigor istu superíndice 3 rico y los elementos de ciencia ficción superíndice 3N. No se trata solo de aún más menos adir robots o naves espaciales por aún más menos adir. Los elementos futuristas se utilizan para explorar temas muy de ese profundo sobre la identidad nacional, el destino y la naturaleza de la realidad misma. La serie te hace cuestionar ¿Q copyright es real? ¿Q copyright es posible? Y CU superíndice 3 mola tecnología podrá haber alterado el curso de la historia. Visualmente la serie es impresionante. La recreación superíndice 3N de la con diéresis copyright poca es impecable, y los efectos especiales, aunque no son hollywoodenses, cumplen su función superíndice 3N de manera efectiva. Las actuaciones son su superíndice 3 lidas, y los personajes son complejos y creíbles. Si bien la premisa puede sonar un poco descabellada, les aseguro que Ya İstiklal Ya Ölüm es una serie que te hará pensar y que te dejará con ganas de te da una lección superíndice 3N de historia turca de una forma muy original. Ahora bien, pasemos a la segunda serie de la que quiero hablarles, y esta que es ciencia ficción superíndice 3N pura y dura. Se llama Deep, o Profundidad, y es una serie corta pero intensa que te enganchará desde el primer episodio. La historia se centra en Sair, un terapeuta que se dedica a prevenir suicidios. Sair utiliza mu copyright todos poco ortodoxos, sumergió copyright en las vidas de sus pacientes para comprender sus problemas y convencerlos de que no se quiten la vida. Pero todo cambia cuando Sair conoce a Bilge, una joven misteriosa que tiene conexiones con un proyecto científico secreto y peligroso. A medida que Sair se involucra con Bilge, descubre una conspiración superíndice 3N que podrá tener consecuencias devastadoras para la humanidad. La serie explora temas como la inteligencia artificial, la manipulación superíndice 3N genu copyright tica y los límites de la ciencia. Deep es una serie muy bien realizada, con una dirección superíndice 3N impecable, una fotografía cuidada y una banda sonora que te mete de lleno en la atmu superíndice 3 esfera de misterio y suspense. Los actores principales, Ilker Kaleli y Neslihan Atagul, tienen una química increíble y sus interpretaciones son muy convincentes. La serie te plantea preguntas difíciles sobre el futuro de la humanidad y sobre la responsabilidad de los científicos en un mundo cada vez tecnolu superíndice 3 gico.
Lo que me gusta de Deep es que no se limita a presentar una trama de ciencia ficción superíndice 3N convencional. La serie También Copyright N explora temas como la salud mental, la soledad y la importancia de la conexión superíndice 3N humana. Es una serie que te hace reflexionar sobre el significado de la vida y sobre el impacto que nuestras acciones tienen en el mundo que nos rodea. Si les gustan las series de suspense con toques de ciencia ficción superíndice 3N, Deep es una opción superíndice 3N que no se pueden perder. Es corta, intensa y te dejará pensando mucho tiempo después copyright ese de haberla terminado. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que quizá ese sea la moon de ese conocida de las tres, The Protector o El Protector. Esta serie de Netflix fue una de las primeras producciones turcas en alcanzar una audiencia global, y con razón superíndice 3N. La historia sigue a Hakan, un joven vendedor de Estambul que descubre que tiene una conexión superíndice 3N con una orden secreta de protectores que tienen la misión superíndice 3N de proteger la ciudad de fuerzas oscuras e inmortales. Hakan, que al principio no es ese que un chico normal, debe aprender a controlar sus poderes y a asumir su responsabilidad como el último protector. A lo largo de la serie, Hakan se enfrenta a enemigos poderosos, descubre secretos sobre su pasado y lucha por proteger a las personas que ama. La serie combina elementos de fantasía, acción superíndice 3N y drama, y estuvo ambientada en la fascinante ciudad de Estambul, lo que le da un toque único y especial. The Protector es una serie muy entretenida, con escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas, efectos especiales decentes y una trama que te mantiene enganchado de principio a fin. El protagonista Aukondieres Sagatay Ulusoy hace un buen trabajo interpretando a Hakan, y los personajes secundarios son también copyright N muy interesantes. La serie explora temas como el destino, la responsabilidad, el amor y la amistad. Lo que distingue a The Protector de otras series de super copyright ROES es su ambientación superíndice 3N en Estambul. La ciudad se convierte en un personaje moon S de la historia, con sus calles laberínticas, sus edificios y su superíndice 3 ricos y su rica cultura. La serie te muestra una faceta diferente de Estambul, una ciudad llena de misterios y secretos ocultos. Si les gustan las series de fantasía y super copyright, ROES con un toque oriental, The Protector, es una opción superíndice 3N que les gustará. Es una serie fácil de ver, entretenida y que te transporta a un mundo lleno de magia y aventura. Bueno, aún las tienen, 3 series de ciencia ficción superíndice 3N turcas que espero les hayan despertado la curiosidad. Desde la reinterpretación superíndice 3N y superíndice 3 rica con toques futuristas de Istiklal Yaolum, pasando por el suspense psicolu superíndice 3 Hiko de Deep, hasta la aventura fantástica de The Protector. Estas series demuestran que la ciencia ficción superíndice 3N turca tiene mucho que ofrecer. Son series que te hacen pensar, que te entretienen y que te muestran una faceta diferente de la cultura turca. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la ciencia ficción superíndice 3N turca. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, do copyright genme un like y compártanlo con sus amigos. Y lo muy es importante, do copyright genme un comentario abajo y copyright tenme L de estas series les llamo superíndice 3 mu. Es la atención superíndice 3N y si ya han visto alguna serie de ciencia ficción superíndice 3N turca. Me encantará saber su opinión superíndice 3N. Y si aún no se han suscrito al canal, copyright estuvieron esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Recuerden darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Asu que ya saben, denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.